Soy Serena, tengo 32 años, y soy la hija responsable, la que paga las facturas. Mi hermana, Daniele, es la que recibe los regalos. El domingo pasado, mis padres anunciaron que le darían la casa familiar. Tu hermana se lo merece, dijo mi madre, sonriendo, mientras mi padre simplemente asentía. Esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto: la hipoteca vence. Envía los $2.800. Simplemente respondí: pregúntale al nuevo propietario. 2 días después, mi padre me llamó, con la voz quebrada por el pánico. Dejé que sonara. Antes de continuar mi historia, díganme desde dónde están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han sido quienes mantienen unida a su familia solo para ser tratados como si no pertenecieran. La tensión me golpeó en el momento en que entré en la casa de mis padres en los suburbios de Atlanta el domingo pasado. Era solo una cena familiar normal, o eso pensaba. Venía directamente de un evento de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro en la que trabajo, así que todavía llevaba mi sencillo vestido de trabajo azul marino. Mi padre, Marcus, estaba pegado al partido de fútbol en la pantalla de 65 pulgadas que dominaba la sala de estar. «Hola, papá», dije. Él solo gruñó como respuesta. «Oh, Serena, estás aquí». Mi madre, Brenda, no levantó la vista de su teléfono. Estaba sentada en el sofá, navegando por Facebook. «Adelante, siéntate. Solo no tapes la televisión. El equipo de tu padre está jugando». Me quedé allí por un momento, invisible en mi propia casa de la infancia. El olor a pollo asado, generalmente tan reconfortante, solo hizo que se me apretara el estómago. Fue entonces cuando escuché las risitas desde el sofá de 2 plazas. Mi hermana menor, Daniele, estaba acurrucada junto a su esposo, Chad. Tenía 29 años, pero todavía actuaba como una adolescente malcriada. Sostenía un bolso de diseñador nuevo, de un blanco cegador. «Mira», dijo con voz cantarina, usando el apodo que odiaba. «Chad me compró un regalo solo porque sí». Chad, su esposo de 30 años, sonrió con aire de suficiencia. Era un tipo blanco de buckhead que siempre me miraba como si fuera algo que hubiera raspado de su zapato. Se lo merece, ¿verdad? Una mujer como mi Daniele necesita que la cuiden. Daniele balanceó el bolso por la correa, apuntando su siguiente comentario directamente hacia mí. «Apuesto a que esto cuesta más que todo tu sueldo, ¿eh? ¿Cómo va ese trabajito de ayudar a la gente, Serena? ¿Todavía salvando el mundo por el salario mínimo?» Forcé una sonrisa tensa. «Es una organización sin fines de lucro, Daniele. El salario no es lo importante. Acabamos de asegurar una subvención para detener las ejecuciones hipotecarias en el West End». «¿Ejecuciones hipotecarias?» «Qué aburrido», se rió, volviéndose para enterrar su rostro en el cuello de Chad. «Chad dice que deberíamos comprar una segunda casa. Tal vez en el lago». «Suficiente charla», bramó Marcus, apagando de repente la televisión. El silencio repentino fue discordante. Se levantó, estirando los brazos. Tenía 60 años y todavía tenía una presencia imponente. «Su madre y yo tenemos un anuncio que hacer». Brenda finalmente dejó su teléfono, su rostro adoptando una expresión de seriedad practicada. Se movió para pararse a su lado, un frente unido. Sentí un nudo familiar de pavor. Los anuncios en esta familia rara vez significaban buenas noticias para mí. «Bueno», comenzó Marcus, «como saben, he estado en la firma durante 40 años. Brenda y yo hemos trabajado duro. Hemos construido una buena vida. Hemos criado a 2 hermosas hijas». Asintió hacia Daniele, su mirada pasando directamente por encima de mí. «Y ahora es el momento de que pensemos en nuestro futuro, en nuestra jubilación». Daniele jadeó, sus ojos se iluminaron. «Oh, papi, finalmente te vas a jubilar. ¿Eso significa que podemos ir a Europa?» «Paciencia, cariño», dijo Brenda, dándole una palmada en el brazo. «Tu padre está llegando a la parte importante». Marcus se aclaró la garganta. «Hemos hablado con nuestro abogado. Hemos actualizado nuestro plan de sucesión. Hemos decidido que, a partir de nuestra jubilación a finales de este año, transferiremos la propiedad de esta casa a Daniele y Chad.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Retrocedí físicamente como si me hubieran golpeado. ¿Qué? Susurré. Mi voz sonaba débil, extraña. Brenda se apresuró a intervenir, su voz melosa y dulce. Simplemente tiene sentido, cariño. Tu hermana se lo merece. Ella y Chad necesitan un lugar estable para construir su familia, para darnos los nietos que hemos estado esperando. Tenemos que ser prácticos, Serena, agregó Marcus, su tono frío y lógico. Tienes 32 años. Eres soltera. Vives en un apartamento de una habitación en el centro. ¿Qué harías tú con una casa de 4 habitaciones en los suburbios? Daniele necesita esto. Tú no. No podía sentir mis piernas. Yo también soy tu hija, tartamudeé, las palabras sintiéndose débiles. Ayudé todos estos años. He estado ayudando. Oh, no seas tan egoísta, Serena, espetó Brenda, su dulce fachada desapareciendo. Eres la hermana mayor. Es tu trabajo ayudar a tu familia. Deberías estar feliz por Daniele. Finalmente estás sentando cabeza. Daniele y Chad se estaban besando, una exhibición teatral de alegría. Oh, Dios mío, Chad, nuestra propia casa. Finalmente podremos organizar la fiesta de la cuadra del vecindario. Miré sus rostros celebrando y luego las expresiones duras y resueltas de mis padres. Habían discutido esto, lo habían planeado, y habían esperado para soltarme esta bomba en persona, rodeada de familia donde no podría hacer una escena. El olor del pollo me estaba dando náuseas. Tengo que irme, murmuré, agarrando mi bolso. ¿Qué? ¿No te quedas a cenar?, preguntó Brenda, molesta. Hice tu ensalada de papas favorita. No tengo hambre, dije, ya moviéndome hacia la puerta. Felicidades, Daniele. Te lo mereces. No esperé una respuesta. Salí de esa casa, el lugar donde había crecido, el lugar que había sacrificado para salvar, y no miré hacia atrás. Me senté en mi cambi de 10 años durante 5 minutos completos, solo tratando de respirar. La humillación era tan espesa que sentía que me ahogaba. Finalmente puse la llave en el encendido, mis manos temblando. Estaba a mitad de camino a casa cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mamá. Mi corazón estúpidamente dio un salto. Tal vez se estaba disculpando. Lo abrí. El mensaje decía: oh, Serena, tu padre lo olvidó. El pago de la hipoteca vence mañana. Adelante, envía los $2.800 como de costumbre. Ahora que la casa es de Daniele, necesitará tu ayuda más que nunca. No te demores en el pago. Conduje a casa a mi pequeño apartamento en un estado de aturdimiento. El motor de 10 años de mi Camry sonaba fuerte en la noche tranquila, un marcado contraste con el Lexus nuevo de Chad estacionado en la entrada de mis padres. Entré a trompicones en mi unidad de una habitación, en la que vivía para mantener bajos mis gastos, por la que siempre me compadecían. Ni siquiera encendí la luz. Simplemente dejé caer mis llaves en el mostrador y me deslicé por la pared hasta el suelo, con mi bolso todavía en el hombro. La humillación era un peso físico que me oprimía el pecho, dificultando la respiración. No solo regalaron la casa. Me borraron. Celebraron borrarme. Me senté allí en la oscuridad, completamente vacía. Después de quizás 20 minutos, mi teléfono vibró en el suelo. Un mensaje de texto. Era mamá. Mi mano tembló mientras lo recogía. ¿Era una disculpa? ¿Estaba escribiendo para decir que lo habían reconsiderado? Abrí el mensaje. Oh, Serena, tu padre olvidó mencionar algo. El pago de la hipoteca vence mañana. Adelante, transfiere los $2.800 como siempre lo haces. Ahora que la casa es de Daniele, realmente necesitará tu apoyo para empezar. No dejes que el banco llame, ¿de acuerdo? Eso estresa a tu padre. Leí el texto una vez, luego 2 veces. El agotamiento desapareció, reemplazado por una ira fría y aguda que me aclaró la cabeza al instante. Como de costumbre. Tu apoyo. No dejes que el banco llame. La audacia,
el puro y asombroso sentimiento de merecimiento. Apreté el teléfono, mis nudillos se pusieron blancos. Mi mente retrocedió 10 años. 2015, tenía 22 años, recién salida de la universidad con mi título en ciencia de datos. Apenas un mes en mi primer trabajo en la organización sin fines de lucro. La crisis financiera finalmente había alcanzado a mi padre. Lo habían despedido de su trabajo bien pagado en el banco. No solo despedido, descubriría más tarde, sino despedido por una mala gestión catastrófica e inversiones arriesgadas que le habían explotado en la cara. Tenían 3 meses de retraso en la hipoteca. El aviso de ejecución hipotecaria ya estaba en la puerta. Recordaba estar sentada en esa misma mesa del comedor, mi padre, un hombre destrozado, suplicándome. Eres nuestra única esperanza, Serena. Tienes que salvarnos. Su voz no era estruendosa entonces. Era débil, patética. Mi madre estaba aún peor, llorando, aferrada a mi brazo. No podemos quedarnos sin hogar, Serena. Tu salario es estable. El banco confiará en ti. Eres la responsable. No estaban pidiendo, estaban exigiendo. Me llevaron a los 22 años al banco y me hicieron firmar papeles que hacían que mi salario de $45.000 al año fuera responsable de su hipoteca de $3.000. Me dijeron que estaba cofirmando. Mintieron. Me convirtieron en la deudora principal. Pero esa no era toda la historia. Ese no era mi secreto. Pensaban que mi salario de $45.000 era mi único ingreso. Nunca supieron de mi verdadero trabajo. Mientras estaba en la universidad, no solo había estado estudiando. Había estado construyendo algo, un algoritmo patentado para analizar el riesgo de mercado en comunidades desatendidas, una herramienta para predecir burbujas financieras. El mes antes de que me suplicaran ayuda, había vendido en secreto la demostración de primera generación de ese algoritmo a un pequeño fondo de capital en Suiza. El precio fue de $150.000. Miré ese dinero en mi nueva y secreta cuenta bancaria. Sabía que si se lo daba, se habría ido en meses, desperdiciado en autos nuevos, bolsos de diseñador para Daniele y más malas inversiones de mi padre. Así que tomé una decisión diferente. Creé Cascade Holdings LLC, una sociedad instrumental registrada en Delaware. Usé mis $150.000 como capital. Y luego, Cascade Holdings LLC compró su hipoteca de Bank of America por una fracción de su valor. Durante 10 años, Marcus y Brenda Washington no tuvieron idea de quién era su prestamista. Durante 10 años, pagué esa cuota de hipoteca de $2.800 a mí misma, de mi salario de la organización sin fines de lucro a mi cuenta corporativa. Yo era el banco. Yo era a quien temían, y acababan de regalar mi propiedad. Miré ese mensaje de texto, la burbuja azul brillando en la oscuridad de mi apartamento. Envía los $2.800 como de costumbre. Como de costumbre. Como si fuera una suscripción de Netflix. Como si no fuera la sangre vital que había estado drenando de mis propias venas durante una década para mantenerlos cómodos. Como si no hubieran tomado el mismo activo que estaba protegiendo y se lo hubieran entregado a la única persona que nunca había trabajado un día en su vida. El sentimiento casual de merecimiento de mi madre, el silencio negligente de mi padre, la celebración codiciosa de Daniele, todo se fusionó en un único y frío punto de claridad. No solo me olvidaron. Me borraron activamente. Tomaron mi sacrificio, lo reempaquetaron y lo llamaron un regalo para mi hermana. Una risa amarga escapó de mis labios. Ahora que la casa es de Daniele, realmente necesitará tu apoyo. Mi propia madre diciéndome que pague la hipoteca de una casa de la que acababa de ser desheredada a favor de mi hermana. La hermana que pensaba que el trabajo de mi vida era aburrido. Pensé en los últimos 10 años. El estrecho apartamento de una habitación en el que vivía. El auto de 10 años que conducía. Pensé en las vacaciones que nunca tomé, la ropa bonita que nunca compré. Pensé en la mentira que había vivido, pretendiendo ser la hija pobre pero responsable. Todo para protegerlos de las consecuencias del fracaso de mi padre. Todo para evitar que hicieran exactamente lo que acababan de hacer, malgastar sus activos. ¿Y qué obtuve a cambio? Un mensaje de texto exigiendo que continuara pagando por el privilegio de mi propia humillación. Me levanté del suelo, mis rodillas crujieron.
La ira era tan fría, tan pura, que se sentía como fuerza. Pensaban que yo era el caso de caridad de la familia. No tenían idea de que yo era el banco de la familia, y el banco estaba a punto de reclamar su préstamo. Caminé hacia mi escritorio, encendí la lámpara y tomé mi computadora portátil personal, no la que usaba para la organización sin fines de lucro. Abrí mi lista de contactos seguros y marqué un número. Sonó 2 veces. Price, estás trabajando hasta tarde. Una voz suave y profesional llegó a través de la línea. Señorita Washington, para usted, siempre estoy trabajando. ¿Cuál es la situación? Price era un abogado financiero de 50 años, agudo, de cabello plateado e impecablemente vestido. Un abogado blanco de una de las firmas más antiguas de Atlanta. Era la única persona en la Tierra que sabía toda la verdad sobre Cascade Holdings. Lo había contratado hacía 8 años cuando mi algoritmo comenzó a generar dinero serio, y había sido mi cortafuegos desde entonces. Es la hora, Price, dije, mi voz firme. ¿Hicieron su movimiento? Dime. Mis padres han transferido oficialmente la escritura de propiedad de la casa de Atlanta a mi hermana, Danielle Miller. Lo hicieron sin notificar al prestamista. Escuché el débil sonido de alguien escribiendo en su extremo. Y el prestamista, por supuesto, es Cascade Holdings. Exactamente, dije. Eso es un incumplimiento directo de la cláusula de vencimiento por venta en el acuerdo hipotecario. ¿No es así? Lo es, en efecto, señorita Washington. La voz de Price era casi alegre. Le encantaba esta parte. Es una violación flagrante. Legalmente, ahora tenemos derecho a acelerar el préstamo. Podemos exigir el pago de todo el capital pendiente de inmediato. ¿Y cuál es ese total de nuevo? Con el pago final global, es poco más de $250,000. Pensé en sus rostros, su conmoción, su incredulidad. ¿Crees que tienen alguna idea? Price de hecho se rió entre dientes. Casi con certeza no. Creen que solo están moviendo papeles familiares. Creen que el banco es una entidad sin rostro en Suiza que pueden ignorar. No tienen idea de que nos acaban de entregar las llaves del reino. Han incumplido legalmente su préstamo contigo. Bien, dije. Quiero que sepan que han incumplido, pero no quiero que sepan que soy yo. Todavía no. Entonces, un simple aviso de aceleración, de Cascade Holdings, citando el incumplimiento, exigiendo el pago total dentro de 30 días o comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Sí. Envíalo a mis padres y envía una copia por separado a los nuevos propietarios, Danielle Miller y su esposo. Considéralo hecho. Se enviará por correo certificado y correo electrónico a primera hora de la mañana. Gracias, Price. Un placer, Serena. De verdad. Colgué el teléfono. Volví a mirar el mensaje de texto de mi madre, todavía brillando en la pantalla de mi propio teléfono. No dejes que el banco llame, ¿de acuerdo? Mis dedos se movieron rápidamente por el teclado. Ya no tenía que ser la hija responsable. No tenía que ser la persona más madura. Solo tenía que ser la propietaria. Escribí mi respuesta. Creo que deberías preguntarle al nuevo propietario. No voy a pagar más. Pulsé enviar. Vi aparecer el pequeño icono de entregado debajo del mensaje. Luego envié un mensaje más, esta vez a Price. Envía el aviso. Apagué mi teléfono por completo, silenciando la tormenta que se avecinaba. Entré en mi cocina, me serví una copa de vino y me senté en la oscuridad. El silencio en mi apartamento era pesado, pero era el silencio de un martillo echado hacia atrás justo antes de golpear. Los 2 días siguientes fueron casi pacíficos. Encendí mi teléfono de nuevo, pero solo para el trabajo. Fui a mi oficina en la organización sin fines de lucro de defensa de la vivienda, el lugar que mi familia desestimaba como mi pequeño proyecto de caridad. La ironía era casi demasiada. Pasé mis mañanas asesorando a familias en el West End, familias como la mía había sido hace 10 años, familias que enfrentaban ejecuciones hipotecarias de prestamistas depredadores. Les mostré lagunas legales. Los conecté con recursos. Luché por ellos.
Mi colega Maya, una mujer amable de 40 años con ojos cálidos y una actitud sensata, se detuvo en mi escritorio. Te ves cansada, Serena. ¿Todo bien? Esa cena familiar del domingo parece que te agotó mucho. Solo sonreí, sorbiendo mi café. Todo está bien, Maya. Solo haciendo una limpieza de la casa muy atrasada. Deshaciéndome de basura vieja que se ha estado acumulando. Maya asintió, aunque parecía confundida. Bueno, avísame si necesitas algo. Haces un buen trabajo aquí, chica. No dejes que nadie te diga lo contrario. Aprecié sus palabras más de lo que ella sabía. La tormenta estalló el martes por la tarde. Estaba en una reunión de presupuesto con la junta directiva, presentando mi propuesta de subvención de 5 años. Mi teléfono estaba sobre la mesa, boca abajo, en silencio. A mitad de mi presentación, comenzó a vibrar. No era un solo zumbido. Era una serie de vibraciones implacables y frenéticas. Zumbido, 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 pausa, zumbido, zumbido, zumbido. Vibraba tan fuerte que se deslizó por la pulida mesa de roble. Los miembros de la junta fingieron cortésmente no darse cuenta. Mantuve mi voz perfectamente uniforme, sin romper el contacto visual, terminando mi presentación. Gracias, Serena. Excelente trabajo, dijo nuestro director. Tan pronto como los aplausos se apagaron, me disculpé y salí al pasillo tranquilo. Miré mi pantalla. Era una zona de guerra. 17 llamadas perdidas, 22 mensajes de texto, todos de mamá, papá y Daniele. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba frío. Presioné tranquilamente el icono del buzón de voz. El primer mensaje era de mi madre. Su voz no era cálida ni preocupada. Era aguda, molesta. Serena, ¿estás recibiendo estos mensajes? ¿Por qué no contestas? Tu padre acaba de recibir un correo electrónico muy extraño de una compañía, Cascade Holdings. Dicen que el pago de la hipoteca está atrasado. Serena, ¿qué hiciste? ¿Olvidaste pagar? Sabes, después de que fuimos tan generosos al darle la casa a Daniele, lo menos que podrías hacer es hacer el pago a tiempo. Estás estresando a tu padre. Arréglalo. Me burlé en voz alta. Lo olvidé. Borré el mensaje y reproduje el siguiente. Daniele. Al principio ni siquiera eran palabras, solo sollozos histéricos y entrecortados. Serena, ¿qué? ¿Qué demonios hiciste? Chilló. Pensé que lo estabas pagando. Chad y yo, estábamos en Pater Barn. Estábamos eligiendo muebles nuevos para la sala de estar. Y él también recibió el correo electrónico. Dijo que si no conseguimos esta casa, no sabe si esto va a funcionar. Me va a dejar, Serena. Me va a dejar por tu culpa. Sentí una extraña y fría calma. No sentí nada por sus lágrimas. Eran solo ruido. Borré el mensaje. Reproduje el último, el más reciente. Mi padre. Su voz era irreconocible. El patriarca estruendoso y seguro se había ido, reemplazado por el pánico agudo de un animal atrapado. Serena, contesta el teléfono. Llámame ahora mismo. Esta compañía Cascade, no solo dicen que está atrasado. Enviaron otro aviso. Están hablando de ejecución hipotecaria en 24 horas. Están reclamando todo el préstamo. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero deténlo. Deténlo ahora mismo. Diles que se retiren. Diles que es un error. Nos estás arruinando. Me estás arruinando. Me quedé allí en el pasillo estéril de mi oficina, el lugar al que venía todos los días para salvar las casas de la gente. Escuché su súplica frenética por segunda vez. Diles que se retiren. Detén esta broma. Tomé una respiración lenta y profunda. Presioné borrar en el mensaje de mi padre. Una broma, susurré al pasillo vacío. Ni siquiera he empezado. Regresé a mi oficina, el eco de la voz aterrorizada de mi padre todavía en mi cabeza. Me senté en mi escritorio, mis manos perfectamente firmes.
Pensaban que esto era un juego. Pensaban que podían gritarme y yo obedientemente arreglaría el problema que había creado. Todavía pensaban que yo era la chica de 22 años que habían manipulado para que firmara esos papeles. No tenían idea de en quién me había convertido en los 10 años que eligieron no verme. Tomé el teléfono de mi escritorio y marqué a Price. Respondió de inmediato. Señorita Washington, confío en que ha tenido noticias de la familia. Su voz era tranquila, casi divertida. Sí, dije. Están histéricos, pero están entrando en pánico por lo incorrecto. Creen que me atrasé en un pago. Exigen que llame al banco y arregle las cosas antes de que les cobren un cargo por mora. Escuché a Price reírse entre dientes, un sonido seco y como de papel. Todavía no entienden el punto, ¿verdad? El incumplimiento no es el pago atrasado. El incumplimiento es la transferencia ilegal de propiedad. Exactamente, dije. Creen que pueden intimidarme para que pague los $2.800. No tienen idea de que han activado la cláusula de $250.000. Todavía piensan que esto es una broma. Quiero que les dejes muy claro que esto no es una broma. Quiero que entiendan lo que han hecho. Entiendo perfectamente, señorita Washington, respondió Price. Creen que están tratando con su hija. Es hora de recordarles que están tratando con su acreedor. Redactaré el aviso de aceleración de inmediato. Envíalo a todos, Price. Correo certificado, correos electrónicos. Quiero que Marcus, Brenda, Daniele y especialmente Chad lo vean. Considéralo hecho. Deberían recibir los correos electrónicos al final del día. Las cartas certificadas llegarán mañana. Colgué el teléfono. Price era eficiente. Era un tiburón. Y en este momento, estaba agradecida por ello. No estaba enviando solo un correo electrónico. Estaba lanzando un torpedo legal. Redactó la carta en el papel de carta más grueso y de aspecto más caro de su firma. Esto no era un recordatorio. Era una exigencia. Lo sabía porque me envió el borrador para su aprobación. La carta estaba titulada en negrita, con una fuente profesional, aviso de aceleración de préstamo y demanda de pago inmediato. Estaba dirigida a Marcus Washington y Brenda Washington. Y tal como lo había solicitado, se enviaban copias por correo electrónico y correo certificado a la señora Daniele Miller y al señor Chad Miller, los nuevos propietarios. Price quería a toda la familia en el punto de mira legal. El cuerpo de la carta era una obra maestra de letalidad fría y corporativa. Estimados señor y señora Washington. Esta carta se refiere a su préstamo hipotecario con Cascade Holdings LLC, garantizado por la propiedad en 1250 Oakwood Drive. Ha llegado a nuestra atención que han ejecutado una transferencia de título no autorizada de esta propiedad a un tercero, la señora Daniele Miller, sin el consentimiento previo por escrito del prestamista. Esta acción constituye un incumplimiento material de la cláusula 17A de su acuerdo hipotecario, comúnmente conocida como cláusula de vencimiento por venta. Sonreí mientras leía la siguiente parte. Este incumplimiento otorga a Cascade Holdings LLC el derecho inmediato de acelerar el préstamo. Por lo tanto, por la presente exigimos el pago inmediato y total del saldo de capital pendiente, que a la fecha asciende a $250.212,48. El pago total debe recibirse en nuestras oficinas a más tardar 30 días a partir de la fecha de este aviso. El incumplimiento dará lugar al inicio inmediato de los procedimientos de ejecución hipotecaria contra la propiedad. Cascade Holdings LLC se reserva todos sus derechos y recursos legales. Estaba firmado. Atentamente. Price y Asociados, asesoría legal para Cascade Holdings LLC. Escribí una respuesta de una palabra a Price. Perfecto. Me fui a casa. No revisé mi teléfono. Me preparé una cena saludable. Regué mis plantas. Leí un libro. Los dejé asimilarlo. Quería que recibieran los correos electrónicos. Quería que vieran el archivo adjunto oficial en PDF. Quería que sintieran el terror frío y legal de lo que habían hecho. A la mañana siguiente, fui a trabajar. Asistí a reuniones. Ayudé a 3 familias a renegociar sus préstamos, salvando sus hogares, y esperé.
Los recibos del correo certificado llegaron a mi bandeja de entrada el jueves por la mañana. Todos habían firmado por ellos. Marcus, Brenda, Daniele, Chad. Todos habían sostenido el sobre grueso y cremoso en sus manos. Todos habían leído la demanda. Esperé. El silencio era más pesado esta vez. Sin mensajes de voz frenéticos, sin textos de pánico, solo un silencio muerto y frío. Finalmente estaban empezando a entender. A las 4 de la tarde, mi teléfono se iluminó. No era una llamada. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí, pero sabía exactamente quién era. Chad. Era la primera vez que me enviaba un mensaje de texto. El mensaje era solo una frase, un mensaje que confirmaba que finalmente entendían la gravedad de su error. Decía: «Estúpida. ¿Sabes lo que has hecho?». Miré sus palabras. Pensé en las lágrimas de mi hermana, la ira de mi padre, las demandas de mi madre, y sonreí. Sí, susurré a mi apartamento vacío. Absolutamente. Ese mensaje de chat fue la señal. Sabía que no solo llamarían, no solo enviarían mensajes de texto. Vendrían. Ahora eran animales acorralados, y vendrían a la fuente. Fui a mi refrigerador y me serví un vaso grande de agua. Me senté en mi sofá en la tranquilidad de mi apartamento, y esperé. Les tomó 45 minutos. Los golpes en mi puerta no eran un llamado. Eran un asalto. Boom. 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 Como si tuvieran la intención de derribar la puerta. Escuché la voz de mi madre, aguda y estridente. «Serena, abre esta puerta. Ábrela ahora mismo. Sabemos que estás ahí». Tomé un sorbo lento de agua. Caminé tranquilamente hacia la puerta. No la abrí. En cambio, miré por la mirilla. Los 4 estaban apretados en el estrecho pasillo. Mi padre, con el rostro morado de rabia. Mi madre, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Daniele, escondida detrás de Chad, con aspecto aterrorizado. Y Chad, con los brazos cruzados, tratando de parecer imponente, pero solo pareciendo un matón acorralado. Lentamente quité el cerrojo y abrí la puerta, pero solo hasta donde la cadena de seguridad lo permitía, un espacio de 6 pulgadas. Eso era todo lo que merecían. Se abalanzaron hacia adelante, solo para ser detenidos por el tintineo de la cadena de metal. Mi padre puso su cara justo en la abertura, sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué demonios hiciste?», rugió, la saliva volando de su boca. «Llama a ese fondo de inversión o lo que sea. Llámalos ahora mismo. Eres la única que ha hablado con ellos. Diles que detengan esto. Diles que fue un error. Serena, cariño, por favor». Mi madre empujó a mi padre a un lado, su cara apareció en el espacio. Estaba en modo de víctima manipuladora total. «Estás tratando de dejarnos sin hogar. ¿Es eso lo que quieres? No puedes hacerle esto a tu familia. No puedes hacerle esto a tu hermana. Acaba de casarse. Se merece un buen comienzo». «Merece», repetí, mi voz tranquila. «Esa es una palabra popular en esta familia». «Mira, Serena», Chad empujó a mi madre fuera del camino, su voz baja y condescendiente, tratando de sonar razonable. «No sé qué clase de jueguito estás jugando. Tal vez estás tratando de llamar la atención. Pero yo trabajo en finanzas. Sé cómo operan estos prestamistas de dinero duro. No son tus amigos. No se andan con juegos. Has pateado un avispero que no puedes controlar. Ahora necesitas ser una chica grande. Levanta el teléfono y diles que todo esto fue un malentendido. Diles que vas a seguir haciendo los pagos». Sonrió con aire de suficiencia como si acabara de resolver todo el problema para mí, la pobre y tonta chica que trabajaba en una organización sin fines de lucro. Lo miré. Sostuve su mirada a través del espacio de 6 pulgadas. «¿Trabajas en finanzas?», pregunté, mi voz genuinamente curiosa. «Así es», dijo, inflando el pecho. «Vicepresidente asociado en». «¿Y en tu opinión financiera profesional?», interrumpí, «¿alguna vez le aconsejaste a tu esposa, la nueva propietaria, que leyera el contrato hipotecario?».
Específicamente la cláusula de vencimiento por venta. Es bastante estándar. Cláusula 17A. Establece que si el título de la propiedad se transfiere sin el consentimiento por escrito del prestamista, el prestamista tiene derecho a acelerar el préstamo. Eso no es un juego, Chad. Eso es un contrato. Es un error financiero básico. Sorprendente que un vicepresidente asociado lo pasara por alto. La cara de Chad se quedó en blanco. La sonrisa arrogante simplemente se disolvió. No tenía idea de lo que estaba hablando. Acababa de llevar a su esposa y a sus suegros directamente a una trampa legal. Daniele, sintiendo que su confianza se desvanecía, comenzó a gemir. ¿Por qué no los llamas, Serena? ¿Por qué me haces esto? ¿Estás tan celosa? Solo estás celosa de mí y de Chad. Estás tratando de arruinar mi vida. Mi padre recuperó la voz, temblando de rabia. Basta de esto. Llámalos ahora. Miré sus 4 rostros desesperados y enojados. Miré a la familia que me había desheredado mientras todavía esperaba que pagara sus facturas. No puedo, dije simplemente. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, bramó mi padre. ¿Por qué no?, chilló Daniele. Me incliné hacia adelante, mi cara cerca de la abertura. Miré más allá de mis padres, más allá de mi hermana, y miré directamente a los ojos pálidos y aterrorizados de Chad. No puedo llamarlos, dije, mi voz bajando a un susurro tranquilo y claro. Porque yo soy Cascade Holdings. Hubo un instante de silencio puro y absoluto en el pasillo. Los 4 se quedaron mirándome a través del espacio. El aire crepitó. Luego Chad se rió. No fue una risa normal. Fue un ladrido agudo e incrédulo. Tú, balbuceó, su cara poniéndose roja. ¿Tú eres Cascade Holdings? No seas ridícula, Serena. Se volvió hacia mis padres, burlándose. Está perdiendo la cabeza. Está delirando. Volvió a mirarme, su confianza regresando. Trabajas en una organización sin fines de lucro en la ruina. Tu salario probablemente ni siquiera cubre los intereses de ese préstamo, y mucho menos el capital. ¿Tú? ¿Tú eres la prestamista? Es lo más estúpido que he oído en mi vida. Serena, esto no es gracioso, rugió mi padre, su puño golpeando el marco de la puerta. Deja de mentir. Este no es momento para juegos. Dinos quiénes son estas personas. No dije una palabra. Solo sostuve sus miradas. Luego me di la vuelta, caminé tranquilamente hacia la pequeña mesa en mi entrada donde había dejado el archivo, y lo recogí. Volví a la puerta. Tú eres el experto en finanzas, Chad, dije, mi voz plana. Deberías ser capaz de entender esto. Pasé una carpeta gruesa a través del espacio de 6 pulgadas. Léelo. Chad miró la carpeta como si fuera una bomba. Mi padre, impaciente y enojado, me la arrancó de la mano. La abrió de golpe, sus manos temblando de rabia, los demás se agolparon a su alrededor, mirando por encima de su hombro. Observé sus rostros mientras comenzaba a leer. Observé los ojos de mi padre escanear la primera página. Eran las actas de constitución de Cascade Holdings LLC, presentadas ante el secretario de Estado de Delaware, con fecha de octubre de 2015. Observé cómo su expresión vacilaba al leer la página siguiente. Único miembro y propietario, Serena Washington. Chad lo vio al mismo tiempo. Se le cayó la boca. No. No, eso es. Eso es imposible. Tiene que ser falso. Sigue leyendo, papá, dije, mi voz como el hielo. Pasó la página, su respiración se entrecortó. Era el acuerdo de adquisición del préstamo, un contrato vinculante entre Cascade Holdings LLC y Bank of America, transfiriendo toda la cartera hipotecaria de 1250 Oakwood Drive. Y en la parte inferior, su propia firma, Marcus Washington, reconociendo la transferencia de su deuda al nuevo y misterioso prestamista hace 10 años. Un prestamista que nunca se molestó en investigar porque asumió que yo lo estaba manejando. Mi padre se puso pálido, completamente, mortalmente pálido. Los papeles se le escaparon de los dedos sin fuerza, esparciéndose por el suelo del pasillo.
Mi madre vio la expresión en su rostro, y lo supo. Sabía que era verdad. Marcus, susurró. Él no respondió. Solo miró el nombre, Serena Washington, en el documento legal a sus pies. Brenda emitió un sonido, un jadeo herido y ahogado, y sus piernas cedieron. Se desplomó físicamente en el suelo del pasillo, sus manos cubriendo su rostro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo Daniele reaccionó con ira, su rostro retorcido, no de vergüenza, sino de indignación. «Tú mentiste», me chilló. «¿Has tenido dinero todo este tiempo? ¿Has sido rica y nos lo has estado ocultando?» Su acusación fue tan perfecta y egoístamente Daniele que mi último resquicio de piedad se evaporó. La miré, a la hermana a la que acababan de dar una casa que yo pagué. Ocultándolo, dije, mi voz aguda por primera vez. Salvé a esta familia. Salvé esa casa hace 10 años cuando la gestión de papá casi los pone a todos en la calle. Usé mi propio dinero que gané, para mantener un techo sobre sus cabezas. Lo hice mientras vivía en este apartamento. Conducía un auto de 10 años y trabajaba en un empleo que todos ustedes desprecian. Pagué por la misma casa que mamá y papá acaban de darte gratis, justo después de decirme que no era digna de ella. Así que dime, Daniele, ¿quién le mintió exactamente a quién? Nadie tenía una respuesta. Solo se oía el sonido del sollozo silencioso de mi madre en el suelo y la respiración entrecortada de mi padre. Los miré a los 4 por última vez. El matón, la niña dorada, la facilitadora y el fracasado. Mi familia. 30 días, dije. El tiempo corre. Y con eso, desenganché la cadena, cerré la puerta y eché el cerrojo. El sonido de este deslizándose en su lugar fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Me quedé en mi apartamento silencioso, el sonido del cerrojo aún resonando en mis oídos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás una calma fría y clara. Caminé hacia mi escritorio y me senté, recogiendo el archivo de Cascade Holdings. El rostro pálido y conmocionado de mi padre apareció en mi mente. Creía conocerme. Todos creían conocerme. Pensaban que yo era Serena, la hija tranquila, obediente y ligeramente decepcionante que trabajaba para una organización sin fines de lucro por $45,000 al año. Mis ojos se posaron en la foto enmarcada en mi escritorio. Era de mi graduación universitaria. Estaba sonriendo, sosteniendo mi diploma. Mi padre estaba a mi lado, con su brazo alrededor de mí, pero parecía tenso. Mi madre estaba junto a él, con una sonrisa forzada. Esto fue tomado solo 3 meses antes de que su vida se desmoronara. Recordaba ese tiempo con doloroso detalle. No fue solo un despido, como le habían dicho a todos, incluida Daniele. Fue un despido humillante que puso fin a su carrera. Mi padre, Marcus Washington, un vicepresidente senior en un importante banco de Atlanta, había sido sorprendido haciendo inversiones tremendamente especulativas con fondos de clientes. Había perdido millones. Estaba justo del lado correcto de la ley para evitar un juicio, pero su carrera había terminado. La vergüenza de ello, la humillación de ser escoltado fuera de su oficina, lo había destrozado. Ese era el hombre que había venido a mí, su hija de 22 años, suplicándome que salvara la casa familiar. No solo estaba en la ruina, era una desgracia. Y por eso había ocultado mi dinero. No para ser engañosa, sino para estar segura. Supe entonces que no se podía confiar en mi padre con el dinero. Sabía que el amor de mi madre estaba ligado a la seguridad financiera. Sabía que Daniele le sacaría sangre a una piedra. Mi pequeño trabajo en la organización sin fines de lucro, como lo llamaban, no era solo un caso de caridad. Era analista de datos senior para un grupo de defensa contra el fraude financiero. Mi trabajo, por el que me compadecían, era cazar depredadores como en el que mi padre casi se convierte. Tenía acceso a conjuntos de datos vastos y complejos sobre fraude hipotecario, sociedades instrumentales y esquemas de préstamos depredadores. Mi trabajo no era solo ayudar a la gente. Era proteger a la gente usando la única cosa en la que era verdaderamente brillante, los datos. ¿Ese algoritmo que vendí por $150,000? Eso fue solo el prototipo.
En los 10 años transcurridos, trabajando en las trincheras del crimen financiero, lo había refinado. Le había alimentado con una década de datos del mundo real. Ya no era solo un proyecto universitario. Era una de las herramientas de análisis de riesgo más sofisticadas del mercado privado. Cascade Holdings no era solo un nombre en un papel. Era mi fortaleza. Mi verdadero trabajo, el que pagaba las facturas, era licenciar ese algoritmo. Mi salario de la organización sin fines de lucro era un error de redondeo. Mis ingresos reales, el dinero que provenía de acuerdos de licencia secretos con firmas de capital privado en Zúrich y fondos de cobertura en Nueva York, superaban los $2 millones al año, libres de impuestos, canalizados a través de mi corporación de Delaware. Vivía en un apartamento de una habitación. Conducía un auto de 10 años. Vestía ropa sencilla porque había visto lo que la búsqueda de la riqueza le había hecho a mi padre. Había visto cómo las personalidades de mi madre y mi hermana se construían enteramente en torno a la exhibición de riqueza. Todo me parecía asqueroso. Vivía con sencillez porque quería. No tenía nada que demostrarles. Hasta esta noche. Miré los papeles legales esparcidos en mi suelo desde el pasillo. Pensé en Chad, su rostro sonriente y arrogante. Trabajo en finanzas. La forma condescendiente en que me había hablado. La forma en que se había adaptado tan fácilmente a la dinámica tóxica de mi familia. Me volví hacia mi estación de trabajo segura, la que ejecutaba mi algoritmo. La interfaz brillaba en la penumbra. Pensaban que Cascade Holdings era mi secreto. Ni siquiera sabían cuál era mi verdadera arma. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Esta herramienta no era solo para predecir tendencias del mercado. Era para encontrar fraudes, para encontrar la podredumbre bajo la superficie. Abrí una nueva consulta, y en la barra de búsqueda, escribí un nombre, Chad Miller. Sabía que el silencio no duraría. El shock se desvanecería y sería reemplazado por la desesperación. Y la desesperación siempre lleva a nuevas tácticas. Al día siguiente, recibí un mensaje de Daniele. No una sarta de insultos, no un mensaje de voz de pánico, solo un simple, ¿podemos hablar, por favor? Solo Chad y yo. Nos reuniremos contigo donde sea. Por favor, hermanita. Acepté reunirme con ellos en una concurrida cafetería pública en Midtown. Ni mi barrio, ni el de ellos. Territorio neutral. Elegí una pequeña mesa en la esquina y pedí un café solo. Estaba esperándolos. Entraron, y el cambio en su comportamiento fue casi cómico. Chad no sonreía con aire de suficiencia. Daniele no hacía pucheros. Parecían humildes. O al menos lo intentaban. Chad sostenía la mano de Daniele, guiándola entre las mesas como si fuera una muñeca frágil. Serena, dijo Chad, su voz baja e increíblemente, asquerosamente sincera. Se deslizó en el asiento frente a mí, sentando a Daniele a su lado. Gracias por reunirte con nosotros. Solo asentí, sorbiendo mi café. Mira, se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Anoche, todos estábamos emocionados. Se dijeron cosas. Pero debo decirte, Serena. Vaya. Estoy impresionado. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si estuviera admirado. Tú, Cascade Holdings. Eres un genio. Un genio auténtico. No teníamos idea. Solo lo miré fijamente. Ve al grano, Chad. El punto es, dijo, sonriendo, tratando de hacerlo, nosotros contra el mundo. El punto es, somos familia, ¿verdad? ¿Y tú? Obviamente eres brillante. Te ha ido muy bien. Y Daniele y yo, apenas estamos empezando. Daniele, justo a tiempo, puso su mano en mi brazo. Sus ojos estaban abiertos y suplicantes. Por favor. Estábamos tan equivocados. Yo estaba tan equivocada. Pero. Eres rica, ¿no? Todo este tiempo has sido rica. ¿Por qué sigues viviendo en ese pequeño apartamento? ¿Por qué conduces ese auto viejo? Parecía genuinamente desconcertada. ¿Tienes todo este dinero y dejas que te tratemos así? No me importa el dinero, Daniele.
Lo sabes. O tal vez no. Pero a nosotros sí, soltó, y luego se corrigió rápidamente. Quiero decir, lo necesitamos. Chad se está esforzando mucho y somos familia. Eres mi hermana mayor. Por favor, Serena. Puedes hacer que desaparezca, ¿verdad? La deuda. Simplemente. Bórrala. Llámalo un regalo de bodas. Por favor. Apretó mi brazo, sus uñas clavándose ligeramente. La desesperación era real ahora, emanando de ambos en oleadas. Chad me estaba observando, sus ojos brillando con una luz esperanzada y codiciosa. Miré el rostro suplicante de Daniele. Luego miré a Chad, el experto en finanzas que ahora le rogaba a su cuñada en la ruina que borrara una deuda de $250,000. Y me reí. No fue una risa agradable. Fue fría y aguda. Ambos se estremecieron. Un regalo de bodas, dije. ¿Quieren mi ayuda? Dirigí toda mi atención a Chad. Su sonrisa vaciló. ¿Ayudarte con qué, Chad? ¿Ayudarte a cubrir tus huellas? Su rostro se congeló. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del $1.200.000, Chad, dije, mi voz bajando, cortando el bullicio de la cafetería. El $1.200.000 del dinero de tus clientes. El dinero que invertiste en ese esquema de criptomonedas. ¿Cómo se llamaba? Oh, cierto. Apex Digital Reserve. El que quebró la semana pasada. El rostro de Chad pasó de pálido a gris. Parecía que iba a vomitar. No era solo un mal inversor. Era un ladrón. ¿Cómo? Susurró, su voz entrecortada. ¿Cómo? Olvidaste a qué me dedico, Chad, dije, a mis dos trabajos. En mi trabajo de la organización sin fines de lucro, cazamos depredadores. Vemos este tipo de fraude de afinidad todos los días. Y mi otro trabajo, mi algoritmo. No es solo para hipotecas. Es una herramienta de análisis de riesgo. Señala irregularidades. Y tú, Chad, eres una gigantesca irregularidad andante. Me incliné, saboreando el momento de su completo desenmascaramiento. El algoritmo marcó tus transacciones 30 segundos después de que escribí tu nombre. Has estado defraudando a tus clientes. Le has estado mintiendo a tu firma. No solo has perdido su dinero, Chad. Lo has robado. No solo estás en la ruina. Estás a punto de ser acusado formalmente. Estás arruinado. Y tuviste la audacia de venir aquí con mi hermana y pedirme una limosna, tratando de arrastrar a toda mi familia contigo. Me recosté, sorbiendo mi café. Daniele nos miraba de un lado a otro, su rostro una máscara de confusión. El color se había drenado de su cara. Chad, ¿de qué está hablando? ¿Acusado? ¿Qué? ¿Qué $1.200.000? Me dijiste que tu bono estaba por llegar. Me dijiste que éramos ricos. Chad no podía hablar. Solo me miraba fijamente, sus ojos abiertos con puro terror animal. La voz de Daniele se elevó, quebrándose. Chad, ¿tú? ¿Me mentiste? La cafetería quedó en silencio por un largo momento, salvo por el siseo de la máquina de espresso. Daniele solo miraba a Chad, con la boca abierta, las palabras, me mentiste, flotando en el aire como un mal olor. Chad no podía mirarla. No podía mirarme. Solo miraba la mesa, su rostro del color del cemento húmedo. Estaba completa y totalmente destrozado. Hizo un único y patético asentimiento. Daniele soltó un lamento que hizo que la gente del otro extremo de la cafetería se diera la vuelta. No fue un grito de dolor. Fue una rabieta. Me dijiste que eras rico, le gritó. Agarró su bolso y salió corriendo de la cabina, saliendo de la cafetería y dejándolo sentado allí solo. Chad no la siguió. Solo se quedó sentado. Terminé mi café, me levanté y lo dejé a su suerte. La escena en la casa de mis padres, como reconstruí más tarde, fue un caos puro. Aparentemente, Daniele había tomado un Uber a casa, irrumpiendo por la puerta principal en un colapso total. Es un mentiroso. Mintió sobre todo, chilló,
arrojando su caro bolso contra la pared. Golpeó con un ruido sordo. No es rico. Es un ladrón. Va a ser acusado formalmente. No tiene un bono. Perdió todo el dinero de sus clientes. Mi madre, Brenda, no la estaba consolando. Estaba paseando por la sala de estar, retorciéndose las manos, su rostro una máscara de furia pálida. Lo sabía, siseó, más para sí misma que para Daniele. Sabía que esto era culpa de ella. ¿Culpa de ella?, chilló Daniele. Es culpa de Chad. No, Brenda se giró hacia ella. Es de Serena. Ella hizo esto. Nos tendió una trampa a todos. ¿Ella? Nos atrapó. Ella lo sabía. Lo admitió. Sabía que él era un fraude desde el principio y dejó que se casara contigo. Lo dejó entrar en esta familia. Dejó que nos ilusionáramos. Todo para poder hacer esto. Todo para poder humillarnos y quedarse con la casa. Mi padre, Marcus, golpeó la mesa del comedor con la mano tan fuerte que el centro de mesa saltó. Tiene razón, gruñó, su voz espesa con una rabia que conocía bien. Ella lo sabía. Esa es la parte. Ella lo sabía. Está sentada sobre millones de dólares ejecutando su pequeño programa de espionaje. Y simplemente se sentó y nos observó. Me observó. Me observó darte la casa. Me dejó hacer el ridículo. Pudo habernos advertido. Pudo haberme dicho, pero dejó que sucediera. Quería que cayéramos solo para poder estar ella en la cima. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a su propia familia? ¿Cómo se atreve? La narrativa estaba establecida. No era culpa de Chad por ser un criminal. No era culpa de ellos por ser codiciosos y ciegos. Era mi culpa por saber. Estaba en mi oficina al día siguiente en una línea segura con Price. Así que, dijo, supongo que la reunión con el señor Miller no salió como él esperaba. Es un fraude, Price, dije, mirando por mi ventana el horizonte de la ciudad. Un criminal de cuello blanco común y desesperado. El algoritmo lo encontró todo en segundos. Ha estado lavando dinero de clientes a través de una billetera de criptomonedas sin salida. Cielos, dijo Price, aunque no sonaba sorprendido. ¿Y la familia? Lo saben. O al menos saben que está arruinado. Le reenvié la sarta de mensajes de texto que había recibido de mi madre desde anoche. Eran desquiciados. Pagarás por esto. Arruinaste la vida de tu hermana. Nos hiciste esto a propósito. No eres hija mía. ¿Ves el patrón? No es así, Price, dije, recostándome en mi silla. No están enojados porque Chad defraudó a sus clientes. No están enojados porque les mintió. Ni siquiera están enojados porque es un criminal. Están enojados porque yo me enteré. Están enojados porque soy yo la que tiene el poder. Y ellos no. Los expusiste, Serena, dijo Price, su voz tranquila, a sí mismos. Y no pueden perdonarte por eso. Están desesperados. No tienen dinero, ni casa, ni influencia. Chad es un barco que se hunde. ¿Cuál es su próximo movimiento? Pensé en la desesperación de mi madre, el orgullo tóxico de mi padre, la necesidad insaciable de mi hermana. Harán lo que siempre han hecho, dije. Primero, suplicarán. Luego intentarán manipularme con la culpa usando la carta de la familia. Y cuando eso no funcione, intentarán destruirme. Tenía razón. Las súplicas cesaron. La manipulación falló. Y así comenzó la guerra. Mi madre, Brenda, era una maestra de la narrativa. Si no podía controlarme con la culpa, intentaría controlar a todos los demás con mentiras. Mi teléfono comenzó a sonar, pero no era la ira de pánico de mi padre ni los sollozos de Daniele. Eran números de los que no había sabido en meses. La primera llamada fue de mi tía Janine, la hermana de mi madre. Contesté ingenuamente, pensando que podría estar preguntando por mí. Serena, cariño. Su voz estaba llena de una preocupación almibarada y falsa. Acabo de hablar con tu madre, nena. ¿Qué demonios estás haciendo? Está completamente destrozada.
Dice que encontraste algo de dinero y te ha vuelto fría. Dice que estás tratando de desalojarlos. ¿Desalojarlos de su propia casa? Serena, tu padre está enfermo de preocupación. Traté de explicar. Tía Janine, eso no es lo que está pasando. Le dieron la casa a Daniele y yo. La sangre es la sangre, Serena, me interrumpió, su voz de repente dura. No sé qué tipo de pelea están teniendo, pero no se echa a los padres a la calle. No después de todo lo que han hecho por ti. Tu madre es una buena mujer y está desconsolada. Tienes que arreglar esto. ¿Tienes que disculparte? Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Luego vinieron los textos. Mi tío David, el hermano de mi padre, Marcus, es un hombre orgulloso. Que lo avergüences de esta manera es un pecado. Un primo al que no había visto en 5 años, escuché que ahora eres millonaria. Supongo que eres demasiado buena para la familia que te crió. La jugada maestra fue el correo electrónico de su pastor, el pastor Brown. Escribió que mi madre y mi padre habían acudido a él en gran angustia espiritual y que estaba profundamente preocupado por el endurecimiento de mi corazón y que había perdido mi camino. Quería que fuera a una sesión de consejería familiar para encontrar un camino de regreso al perdón y al deber familiar. Estaban pintando una obra maestra de engaño. La historia era simple y efectiva. Serena, la hija tranquila y desagradecida, se había vuelto rica en secreto, y lo primero que hizo con su dinero fue convertirse en un monstruo, conspirando con un banco despiadado llamado Cascade para desalojar a sus amorosos padres y destruir a su hermana menor por pura y amarga envidia. Convenientemente olvidaron mencionar que Cascade era yo. Olvidaron mencionar que yo había salvado esa casa. Olvidaron mencionar que la felicidad de Daniele se basaba en una base de mentiras y fraude. No, yo era la villana, la solterona fría, rica y rencorosa. Me senté allí, mi teléfono zumbando con la ira de parientes que nunca me habían llamado para preguntarme cómo estaba. Estaba agotada. Había pasado 10 años construyendo una fortaleza de independencia financiera, solo para darme cuenta de que la guerra no era por dinero. Era por la reputación. Y en ese campo, mi madre era una general. No podía luchar contra esto en las sombras. No podía enviar cartas de cese y desistimiento a mis propias tías. Ignorarlo solo permitiría que sus mentiras echaran raíces. Estaban arrastrando mi nombre por el barro, envenenando cada pozo, poniendo a toda mi comunidad en mi contra. Tomé el teléfono y llamé a Price. ¿Price? Es peor de lo que pensaba. No solo están desesperados. Han lanzado una campaña de difamación a gran escala. Le expliqué las llamadas, los textos, el pastor. Le expliqué la narrativa que estaban tejiendo. Me están pintando como la millonaria sin corazón que ataca a su pobre y amorosa familia. Me están convirtiendo en la depredadora. Price guardó silencio por un momento. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Es un movimiento desesperado clásico, señorita Washington. No tienen base legal, así que están recurriendo al asesinato de carácter. Está funcionando, dije, sintiéndome cansada. Están tratando de avergonzarme para que retroceda. Quieren hacer esto lo más público y doloroso posible. Entonces, ¿qué quiere hacer? Podemos enviar algunas cartas de advertencia. No, dije, una nueva resolución endureciéndose en mi voz. No más cartas. Quieren un drama público. Quieren una audiencia para escuchar su versión de la historia. Quieren un espectáculo. Me levanté y caminé hacia mi ventana. Bien. Les daremos un espectáculo. Les daremos el mayor espectáculo que hayan visto. Es hora de preparar el escenario para el acto final. Dejé que la campaña de difamación continuara por otras 24 horas. Dejé que envenenaran el pozo. Dejé que me llamaran monstruo, hija desagradecida, hermana celosa. Dejé que se sintieran cómodos en sus mentiras. Luego, el viernes por la mañana, actué. No respondí al mensaje de texto santurrón de la tía Janine. No devolví el mensaje de voz enojado del tío David. Ciertamente no respondí a la oferta de consejería del pastor Brown. En cambio, abrí un nuevo correo electrónico. Mis dedos estaban firmes en el teclado.
Había terminado de jugar a la defensiva. Estaba tendiendo una trampa, y la estaba cebando con lo único que no podían resistir, la verdad, presentada en mis términos. El correo electrónico era simple, formal y profesional. La línea de asunto decía, reunión familiar sobre 1250 Oakwood Drive y finanzas asociadas. Lo envié a una lista muy específica: Marcus Washington, Brenda Washington, Danielle Miller, tía Janine, tío David y, para colmo, el pastor Brown, todo el comité de la campaña de difamación. El cuerpo del correo electrónico decía: a mi preocupada familia. Ha llegado a mi atención que hay una cantidad significativa de desinformación y conjeturas circulando actualmente con respecto a mi relación con mis padres y el estado financiero de la casa familiar. La situación es mucho más compleja de lo que se ha retratado. En interés de la total transparencia y para aclarar toda confusión de una vez por todas, los invito a una reunión familiar formal. La reunión se llevará a cabo este sábado, 19 de noviembre, a las 10 de la mañana. Tendrá lugar en la sala de conferencias principal en las oficinas de mi asesor legal, Price y Asociados. Estaré presente junto con mi abogado. Tendré todos los registros financieros, contratos y correspondencia relevantes de los últimos 10 años disponibles para su revisión. Estoy preparada para presentar toda la verdad, sin adornos, de este asunto desde el principio. Si todos ustedes están tan verdaderamente preocupados por la verdad y el bienestar de esta familia como sugieren sus mensajes recientes, confío en que lo considerarán una prioridad estar allí. Por favor, confirmen su asistencia antes del final del día. Lo firmé simplemente, serena. Pulsé enviar y esperé. La respuesta fue casi inmediata. No me llegó a mí. Llegó como un aluvión de llamadas entre ellos. Podía imaginar la escena perfectamente. Mi madre, Brenda, al teléfono con la tía Janine, su voz una mezcla de indignación y triunfo. ¿Puedes creerla? ¡Qué descaro! Convocar una reunión formal en la oficina de su elegante abogado. Casi podía oír la respuesta de mi tía Janine. Está tratando de asustarnos, Brenda. Está usando su dinero para tratar de intimidar a su propia madre. Luego la reunión final. Mi padre, mi madre y Daniel en la cocina de la misma casa que estaban a punto de perder. Habían leído el correo electrónico. Habían sabido de la familia. Estaban acorralados, pero todavía pensaban que tenían las cartas de la moralidad. Todavía pensaban que familia era un arma que solo a ellos se les permitía usar. Mi padre probablemente estaba enojado. ¿Quién se cree que es? Arrastrándonos a la oficina de un abogado como si fuéramos criminales. Pero mi madre estaría sonriendo. Conocía esa sonrisa. Era la que ponía justo antes de pensar que estaba a punto de ganar, de dar el golpe final y aplastante. Podía oír su voz en mi cabeza, tan clara como el día, dirigiéndose a mi padre con una mirada de fría determinación. Bien, diría, sus ojos entrecerrándose. Que lo haga. Quiere avergonzarnos frente a su elegante abogado. Quiere hacer esto público. Bien. Iremos todos. Sus tías, el pastor. Nos presentaremos y dejaremos que ese abogado vea exactamente para qué clase de hija fría, desalmada y desagradecida está trabajando. Le mostraremos lo que realmente significa la familia. Sábado por la mañana, 10 en punto. La sala de conferencias de Price y Asociados estaba en el piso 40, con vistas a todo Atlanta. Era una sala diseñada para intimidar. Una única y enorme mesa de caoba pulida reflejaba la luz gris de la mañana. Las sillas eran de cuero negro con respaldo alto. El aire era frío y olía ligeramente a cera para madera y a dinero. Esto no era una sala de estar. Esto era una sala de juntas. Llegaron juntos como sabía que lo harían, una pequeña pandilla de indignación. Mi padre, Marcus, entró primero, tratando de parecer imponente con su mejor traje, pero solo parecía rígido e incómodo. Mi madre, Brenda, lo siguió, con los ojos enrojecidos, pero su expresión dura y desafiante. Llevaba su mejor atuendo de domingo, como si fuera a la iglesia. La tía Janine estaba con ella, agarrando su bolso como un escudo, su rostro con una máscara de «solo estoy aquí para apoyar santurronería». Y luego estaba Danielle. Se arrastraba detrás de ellos, pálida y con los ojos hundidos.
No llevaba ropa de diseñador, solo un simple vestido negro. Parecía perdida. No me miraba. Chad no se veía por ninguna parte. Estaba, como Price había descubierto, actualmente ocupado liquidando sus activos y tratando de encontrar un abogado que trabajara gratis. Todos entraron y se sentaron a un lado de la enorme mesa, agrupándose, una clara formación de nosotros contra ella. Al otro lado se sentaba mi equipo. Mi abogado, Price, estaba a la cabeza de la mesa, su cabello gris plateado perfectamente en su lugar. Llevaba una camisa blanca impecable y una simple corbata oscura. Parecía aburrido, lo que lo hacía aún más intimidante. Me senté a su derecha con un simple vestido azul marino, mis manos dobladas tranquilamente sobre un bloc de notas legal. Y a mi izquierda se sentaba Maya, mi colega de la organización sin fines de lucro. Estaba vestida profesionalmente, sosteniendo un bloc de notas y un bolígrafo, su expresión amable pero ilegible. Mi familia miró a Maya. No sabían quién era. La tía Janine probablemente asumió que era una secretaria allí para tomar notas. La ignoraron, tal como siempre habían ignorado toda mi vida profesional. No tenían idea de por qué estaba realmente allí. El silencio en la sala se prolongó por un minuto completo. El único sonido era el silencioso zumbido del aire acondicionado. Mi padre no pudo soportarlo. Necesitaba estar a cargo. Se aclaró la garganta, su voz retumbando demasiado fuerte en la sala insonorizada. Muy bien, Serena, comenzó, apuntándome con un dedo a través de la mesa. Nos trajiste a todos aquí. Convocaste esta ridícula reunión. ¿Qué quieres? ¿Quieres pavonearte? ¿Quieres una disculpa pública? Porque déjame decirte ahora mismo, tu madre y yo no vamos a... Buenos días, señor Washington. La voz de Price cortó la diatriba de mi padre como un bisturí. No era fuerte, pero tenía un peso que detuvo a mi padre en seco. Su boca se cerró de golpe. Price ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Lenta y metódicamente se puso un par de gafas para leer. Gracias a todos por venir. Establezcamos las reglas, ¿de acuerdo? Levantó la vista, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. Esto no es una discusión familiar. Esto no es una negociación, y ustedes no están a cargo aquí. Esta es una presentación formal de información solicitada por mi clienta, la señorita Washington, para corregir una campaña de desinformación significativa y perjudicial. Miró directamente a la tía Janine y a mi madre. Están aquí como invitados en una oficina de abogados privada. Serán civilizados. No interrumpirán. Escucharán. Después de que la señorita Washington haya presentado los hechos, serán libres de irse. ¿Está claro? La tía Janine abrió la boca y luego la cerró. La cara de mi padre se estaba poniendo de un peligroso tono rojo, pero por primera vez en su vida, estaba en una habitación donde su ira no significaba nada. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que les había dado vértigo a todos. Ya no estaban en su sala de estar. Mi madre, tratando de recuperar algo de control, solo resopló. Esto es absurdo. Es nuestra hija. Es mi clienta, dijo Price, su voz final. Me miró. Le di un único y ligero asentimiento. Excelente, dijo Price. Tomó un pequeño control remoto de la mesa. Comencemos. Apuntó el control remoto a la pared del fondo. Con un clic silencioso, una gran pantalla descendió del techo. Un proyector cobró vida, inundando la pared con una brillante luz blanca. La primera diapositiva encajó en su lugar, su título en negrita, letras negras que nadie podía ignorar. La historia financiera de Marcus y Brenda Washington, 2015 al presente. La primera diapositiva se titulaba, Estado financiero, Marcus Washington, 2015. Y justo debajo había un documento escaneado de Bank of America. Era un aviso formal de intención de ejecución hipotecaria sobre 1250 Oakwood Drive. Un jadeo colectivo provino del lado de mi familia en la mesa. La tía Janine se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso, dijo Price, su voz resonando en la sala silenciosa, es el aviso de ejecución hipotecaria que los padres de mi clienta recibieron en octubre de 2015.
Tenían 3 meses de mora en los pagos de su hipoteca. El señor Washington, habiendo sido despedido recientemente de su puesto por mala gestión financiera, no tenía ingresos. Estaban, para decirlo sin rodeos, a punto de quedarse sin hogar en 2 semanas. Observé la cara de mi padre. El color rojo se drenó de ella, reemplazado por un gris pastoso y enfermizo. Esta era su vergüenza más profunda, el fracaso que había enterrado durante una década, ahora proyectado en una pared de 3 metros para que su familia lo viera. La tía Janine miró a mi madre. Brenda, ¿qué? ¿De qué está hablando? Me dijiste. Me dijiste que Marcus aceptó un paquete de indemnización. Me dijiste que estaban bien. Los labios de mi madre se afinaron. Lo manejamos. Era un asunto familiar privado. Exactamente, dijo Price y pasó a la siguiente diapositiva. Se manejó. La diapositiva se titulaba, Cascade Holdings LLC, Constitución y Adquisición. A la izquierda, las actas de constitución del estado de Delaware con mi nombre, Serena Washington, claramente listado como el único miembro. A la derecha, el acuerdo de compra de préstamo ejecutado entre Bank of America y Cascade Holdings. La mandíbula de la tía Janine literalmente se cayó. Serena, tú. Tú compraste su. Se volvió hacia mi madre, su voz ya no de apoyo, sino aguda y acusadora. Brenda, ¿qué es esto? Dijiste que estaba conspirando con algún banco extranjero. Dijiste que eran depredadores. Ese es su nombre. La compostura desafiante de mi madre finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Nos engañó. Nos mintió. Tenía dinero y nunca nos lo dijo. Por favor, siéntese, señora Washington, ordenó Price. No hemos terminado. Mi padre, con aspecto completamente derrotado, la hizo volver a sentarse en su silla. Brenda, cállate. Solo cállate. Price pasó a la siguiente diapositiva. Libro de pagos, 2015 a 2025. La pantalla se llenó con una enorme hoja de cálculo. 10 años de datos, 12 meses por año, 120 pagos, cada uno documentado. Fecha, 1 de noviembre de 2015. Cantidad, $2.800. Fuente, Cascade Holdings. Como pueden ver, narró Price, Cascade Holdings, mi clienta, ha gestionado fielmente este préstamo durante 120 meses. Nunca un pago tardío, nunca un solo incumplimiento, manteniendo a esta familia en esta casa. Luego usó su puntero láser para resaltar varias líneas dispersas a lo largo de los años, todas de color rojo. Estas líneas rojas son particularmente interesantes. Son meses en los que el pago del señor y la señora Washington a Cascade se retrasó. Verán aquí en estas fechas una transferencia correspondiente de la cuenta de ahorros personal de la señorita Washington, la vinculada a su salario de la organización sin fines de lucro, a la cuenta de Cascade para cubrir el pago para que el préstamo nunca estuviera, ni siquiera técnicamente, en mora. Resaltó una. Diciembre de 2018, Navidad. Olvidaron hacer su pago. La señorita Washington lo cubrió. Mayo de 2020, compraron un nuevo juego de patio. La señorita Washington lo cubrió. Agosto de 2022, pagaron la segunda recepción de boda de Daniele. La señorita Washington lo cubrió. La sala estaba en completo silencio. La tía Janine miró a mi madre, su rostro una máscara de incredulidad. Brenda, me dijiste. Me dijiste que le estabas pagando el alquiler. Me dijiste que estaba luchando. Me dijiste que habías pagado esta casa hace años. La cara de Brenda estaba blanca. Estaba atrapada. Todas sus mentiras estaban en una hoja de cálculo. No importa, finalmente explotó, su voz un grito desesperado. Así que pagó. ¿Y qué? Es mi hija. Su dinero es mi dinero. Es lo que se supone que debe hacer. Una hija se supone que debe cuidar de su familia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No había dicho una palabra. Solo me quedé sentada observándola. Finalmente, me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero que se escuchaba al otro lado de la mesa. Entonces, ¿por qué, mamá,
Pregunté. Si mi dinero siempre fue tu dinero, ¿por qué mi carrera nunca fue una carrera real? ¿Por qué mi vida nunca fue una vida real? Solo reclamas mi éxito cuando necesitas cobrar el cheque. Solo me reclamas cuando necesitas algo. La boca de mi madre se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. No tenía respuesta. La pantalla se quedó en blanco, luego se iluminó de nuevo con la siguiente diapositiva. La voz de Price cortó la tensión. Lo que nos lleva, dijo, al presente. Segunda parte, el futuro de la propiedad. Price hizo clic en el control remoto. La pantalla se quedó en blanco y el proyector se silenció. Se quitó las gafas, las pulió lentamente y miró a mi padre. Eso, dijo, nos lleva a la realidad legal. El aviso de 30 días para el pago total expiró ayer a las 5 de la tarde. A partir de esta mañana, Cascade Holdings tiene derecho legal a iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria y embargar la propiedad. Mi madre dejó escapar un pequeño chillido aterrorizado. La tía Janine parecía que se iba a desmayar. Hablé por segunda vez, mi voz cortando el pesado silencio. El plazo de 30 días ha terminado, confirmé, mirándolos a cada uno. La ejecución hipotecaria procederá. Este fue el momento en que la realidad finalmente aterrizó. Esto no era una broma. No era un juego. No era una discusión familiar. Era una ejecución legal. No, gritó Daniele, abalanzándose hacia adelante, sus manos golpeando la mesa. No, no puedes, Serena. Por favor. ¿Dónde viviremos? ¿A dónde iré? Se ha ido. Chad se ha ido. No tengo nada. No puedes llevarte a la casa. Por favor. Brenda estaba sollozando abiertamente ahora, sus manos apretadas contra su pecho. No puedes hacer esto, Serena. Somos tu familia. ¿Tu familia? Harías que tu propia madre y tu padre se quedaran sin hogar. Después de todo lo que hicimos por ti, eres un monstruo. Un monstruo frío y desalmado. Mi padre, Marcus, con el rostro como una máscara de rabia púrpura, finalmente explotó. Se puso de pie, apuntándome con el dedo, temblando. Si haces esto, no eres hija mía. ¿Me oyes? Estás muerta para mí. Cuando muera, no recibirás ni un centavo. No recibirás esto. ¿Esto? Nada. Serás eliminada del testamento. No recibirás nada. Su amenaza, la que se suponía que era su arma definitiva, quedó en el aire. Lo miré, a su rostro contorsionado y enojado, y me reí. Fue una risa tranquila y triste. Papá, dije, soy multimillonaria. Mi algoritmo está licenciado por la mitad de los fondos de cobertura del hemisferio norte. No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Los $45.000 que ganaba en la organización sin fines de lucro era solo lo que me pagaba por mi trabajo diario. Mi verdadero trabajo. Ni siquiera te molestaste en preguntar por él. Dejé que eso se asimilara. Multimillonaria. La palabra quedó suspendida en la sala, absorbiendo todo el aire. La boca de la tía Janine estaba completamente abierta. Daniele dejó de llorar, su rostro solo una máscara de estúpida conmoción. El brazo de mi padre cayó a su costado. No hice esto por dinero, papá, continué. Hice esto por respeto. El respeto que le diste a Chad en 5 minutos pero que nunca me diste a mí en 32 años. Me levanté. Por eso he tomado mi decisión. Los miré a todos, sus rostros desesperados y destrozados. No voy a ejecutar la hipoteca de la casa. El suspiro colectivo en la sala fue tan fuerte que fue casi un jadeo. Mi madre levantó la vista, sus lágrimas deteniéndose instantáneamente. ¿Qué? No voy a ejecutar la hipoteca, repetí. Y voy a perdonar toda la deuda de $250.000. A partir de este momento, la casa está totalmente pagada. Es suya, libre y sin cargas. El latigazo de alivio fue inmediato. Mi padre tropezó hacia atrás en su silla, con la mano sobre el corazón. Daniele solo miraba, sin comprender. ¿Y mi madre?
El rostro de mi madre se transformó en un instante. Las lágrimas, la ira, la victimización, todo desapareció, reemplazado por una sonrisa radiante y triunfante. «Oh, Serena», gritó, su voz de repente cálida y amorosa. «Oh, nena, lo sabía. Sabía que no lo harías. Sabía que eras una buena hija». «Se lo dije, Marcus, ¿no te lo dije? Es una buena chica. Siempre lo fue». Se apresuró desde su lado de la mesa, con los brazos extendidos, viniendo a abrazarme en un abrazo victorioso, lista para interpretar el papel de la madre amorosa que había ganado. No me moví. Solo levanté la mano, con la palma hacia afuera, deteniéndola en seco. Se congeló, con los brazos todavía en el aire, una sonrisa confusa y amorosa todavía pegada en su rostro. «No he terminado», dije. Su sonrisa vaciló. «La casa es suya», dije, mi voz como el acero. «Pero viene con una condición no negociable. Es lo último que recibirán de mí». Miré a mi madre, a mi padre, a mi hermana. «Estoy poniendo toda mi herencia, toda, en un fideicomiso irrevocable. Y a partir de este momento, ni una sola persona en esta sala recibirá otro centavo de mí. Ni para la reparación de un auto, ni para una factura médica, ni para un regalo de Navidad. Nada. Querían la casa. La tienen. Pero no me tienen a mí. Nunca más. Están excluidos». Mi madre seguía congelada, con los brazos a medio camino de un abrazo, su rostro una máscara de confusión. La sonrisa triunfante había desaparecido, reemplazada por una mirada boquiabierta e incomprensible. Mi padre fue el primero en entender la letra pequeña. Su rostro, que había estado aliviado hace solo un segundo, se oscureció. «Espera», dijo, su voz baja y peligrosa. «¿Qué quieres decir con excluidos? Perdonas la casa, pero nos desheredas». «Desheredar», repetí, mirándolo. «No, papá, tú hiciste eso. Lo hiciste el domingo pasado cuando anunciaste que Daniele merecía la casa familiar y yo era solo un pensamiento tardío. Tú y mamá me han estado diciendo toda mi vida, de mil maneras diferentes, que yo no era realmente parte de esta familia, que era el cajero automático, la responsable, el plan de respaldo. Simplemente finalmente lo dijeron en voz alta. Me volví hacia mi madre. Solo estoy de acuerdo contigo, mamá. Mi dinero no es tu dinero. Nunca lo fue. Era mío, y te dejé usarlo para mantener un techo sobre tu cabeza. Pero el cajero automático está cerrado para siempre. Te doy la casa. Vale unos $400.000 en este mercado. Está totalmente pagada. Considéralo un pago final de indemnización por 32 años de servicios prestados. Es el último dólar que recibirán de mí. La finalidad de aquello los golpeó. Esto no era una victoria. Era una amputación. La tía Janine se quedó sentada en silencio, su juicio finalmente desaparecido, reemplazado por pura conmoción. Pero Daniele finalmente entendió. La casa estaba a salvo, pero su alcancía personal, yo, se había ido. Y Chad se había ido. Y su dinero nunca fue real. Estaba, por primera vez en su vida, completa y totalmente sola. Pero ¿y yo?, gimió de repente, su voz quebrándose. Serena, no puedes. ¿Escuchaste lo que dijiste? Chad se ha ido. Es un criminal. No tengo dinero. No tengo trabajo. ¿Qué se supone que debo hacer? Me miró, sus ojos llenos del puro y desnudo terror de una niña dorada que acababa de darse cuenta de que el oro era falso. Esperaba que yo corriera a salvarla, como siempre se había esperado que hiciera. Ni siquiera la miré. Giré la cabeza ligeramente hacia la mujer sentada a mi lado, la mujer que todos habían ignorado. Maya, dije, mi voz tranquila y profesional. ¿Te importaría hablar con mi hermana? Maya, mi colega, la directora del programa de alcance de nuestra organización sin fines de lucro, sonrió amablemente a Daniele. Abrió su bloc de notas. Por supuesto, Serena. Miró al otro lado de la mesa a mi hermana, que la miraba confundida. Daniele, dijo Maya, su voz suave pero firme.
Soy Maya. Dirijo el programa de empleos y autosuficiencia en nuestra organización. Entiendo que actualmente estás desempleada y necesitarás ayuda. Daniele solo se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Serena ya ha hecho una donación para patrocinar tu colocación. Continuó Maya como si estuviera hablando con cualquier otro cliente. Es un maravilloso programa de 3 meses. Te ayudaremos con habilidades básicas para la vida, redacción de currículums, técnicas de entrevista, y tenemos alianzas con varias empresas locales que están contratando para puestos administrativos de nivel inicial. La primera clase comienza el próximo lunes. La humillación en la sala era tan espesa que podía saborearla. Daniele, que se había reído de mi trabajo aburrido, que había hecho alarde de sus bolsos de diseñador y su marido rico, ahora estaba siendo ofrecida un curso caritativo de habilidades laborales de nivel inicial por su hermana mayor en la ruina. Estaba siendo tratada como lo que era, un caso de caridad. Yo no soy, tartamudeó Daniele, buscando ayuda en mi madre. Pero mi madre estaba en silencio, su propio mundo en cenizas. La tía Janine solo miraba la mesa. Mi padre había estado en silencio, con las manos apretadas sobre la mesa. Había observado todo este intercambio, su rostro oscureciéndose cada vez más. Había perdido la casa. Había perdido el control sobre mí. Y ahora estaba viendo a su niña adorada ser humillada. No pudo soportarlo. Empujó su silla hacia atrás y se levantó, su voz un gruñido bajo que llenó la sala de conferencias. Te crees muy lista, ¿verdad?, dijo, con los ojos fijos en mí. Te crees Dios, sentada aquí en la oficina de tu elegante abogado, repartiendo caridad a tu hermana, excluyendo a tu propia madre. Rodeó la mesa hasta que estuvo de pie justo sobre mí. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que este fideicomiso te hace poderosa? Se inclinó, su rostro a centímetros del mío, tratando de usar la vieja intimidación que había funcionado durante 30 años. ¿Crees que tu dinero es tan grande? ¿Crees que eres tan inteligente? No eres nada. Eres solo una niña rencorosa jugando a juegos que no entiendes. Mi padre se cernía sobre mí, su rostro a centímetros del mío, su voz un gruñido bajo. Estaba tratando de recuperar su poder, de ser el patriarca, de asustarme para que me sometiera. Pensaba que su ira era su mayor arma. Pensaba que sus pronunciamientos de no eres nada todavía tenían el poder de herirme. No me inmuté. Ni siquiera me eché hacia atrás. Solo lo miré a sus ojos enojados e inyectados en sangre. Tienes razón, papá, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Mi dinero no es lo que me hace poderosa. Mi información lo es. Hice una pausa, dejando que su amenaza quedara en el aire. Y casi lo olvidó. Hay una última pieza de información que debemos discutir. Le di a Price un pequeño asentimiento. Price, que había estado observando este intercambio con el leve interés de un científico observando un insecto, tomó una última y delgada carpeta de la mesa. Ah, sí, dijo Price, su voz cortando la tensión. Mientras mi clienta se ocupaba de su cartera de bienes raíces personales, Cascade Holdings también estaba ocupada con sus activos comerciales. Miró directamente a mi padre. Señor Washington, su compañía, Washington e Hijos Manufactura, ha estado yendo bastante bien desde que la inició después de su salida del banco, ¿correcto? También, de hecho, que recientemente solicitó un importante préstamo empresarial para expansión. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Estaba confundido. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Esa es mi compañía. ¿Lo es?, preguntó Price suavemente. Solicitó un préstamo de $5 millones de SunTrust Bank hace 3 meses para comprar una nueva línea de CNC de un proveedor en Alemania, ¿correcto? Para expandir su producción. Sí, dijo mi padre, su voz cautelosa. ¿Y qué? Obtuvimos el préstamo. El equipo llega la próxima semana. No llega, dijo Price. Deslizó un documento por la pulida mesa. SunTrust estuvo muy feliz de deshacerse de su deuda. Verá, señor Washington, su compañía está sobreapalancada. Su garantía personal no vale lo que usted cree. SunTrust estaba buscando un comprador para esa deuda, y Cascade Holdings estuvo más que feliz de aceptar.
Mi padre miró el papel. Era otro acuerdo de adquisición de préstamo. Cascade Holdings compró su préstamo empresarial de $5 millones la semana pasada, señor Washington, continuó Price, su voz desprovista de toda emoción. Como el nuevo titular del gravamen, hemos puesto una retención en su equipo en el puerto de Savannah. Ese envío no va a ninguna parte, y dada su actitud francamente hostil en esta reunión, nos encontramos preocupados por su estabilidad como socio comercial. Price golpeó el documento. Y de acuerdo con los convenios de este préstamo, si el prestamista siente que el activo está en peligro, el saldo total de $5 millones es exigible. Con efecto inmediato. Si la cara de mi padre estaba gris antes, ahora era del color de la ceniza. Tropezó hacia atrás, su mano agarrando la mesa para estabilizarse. No cayó en la silla, se derrumbó en ella. Finalmente lo entendió. No solo era dueña de su casa. Era dueña de su legado. Era dueña de su negocio. Era dueña de él. El hombre que me había llamado nada hace solo unos segundos ahora estaba completa y absolutamente a mi merced. Mi madre estaba en silencio. Mi tía estaba en silencio. Daniele estaba en silencio. Este era un nivel de poder que ni siquiera podían comprender. Me levanté, recogiendo mis papeles. Tienes 30 días, Marcus, dije, usando su primer nombre por primera vez en mi vida. 30 días para encontrar $5 millones, igual que me diste 30 días para la casa. Comencé a alejarme. Oh, dije, deteniéndome en la puerta, puedes aceptar mis verdaderas condiciones. Escuché un sonido quebrado detrás de mí. ¿Qué condiciones?, susurró mi padre, su voz una cosa seca y traqueteante. ¿Qué quieres? Miré a mi padre, el hombre que se había cernido sobre mí momentos antes. Ahora parecía pequeño, con los hombros caídos en su traje caro. Era un rey que acababa de darse cuenta de que todo su reino era propiedad de otra persona. Su susurro, ¿qué condiciones?, fue el sonido de la rendición total. No le respondí de inmediato. Volví a mi lado de la mesa. Miré a Daniele, que me observaba con ojos grandes y aterrorizados. Condición 1, dije, mi voz clara y firme. Daniele, aceptarás la oferta de Maya. Te inscribirás en el programa de autosuficiencia. Asistirás a todas las clases. Aprenderás a escribir un currículum. Y encontrarás un trabajo real, uno que obtengas por tus propios méritos. Tienes 6 meses para volverte financieramente independiente. No seré tu red de seguridad. No recibirás un solo dólar de mí ni de Cascade Holdings. Aprenderás, por primera vez en tu vida, a valerte por ti misma. Daniele solo asintió aturdida. La lucha se había ido. Luego me volví hacia mi madre. Me estaba observando, su expresión una mezcla de miedo y resentimiento. Condición 2, dije. Tú y papá comenzarán terapia familiar obligatoria conmigo, con un terapeuta licenciado de mi elección. No vamos a barrer esto debajo de la alfombra. No vamos a fingir que esto no sucedió. Vamos a hablar de los últimos 30 años. Vamos a hablar de la niña dorada y el chivo expiatorio. Vamos a hablar de las mentiras. Y voy a escuchar una disculpa real y verdadera. No solo, siento que te sientas así. Voy a escuchar, siento lo que hice. Continuaremos hasta que esté satisfecha de que entienden el daño que han causado. El rostro de mi madre se tensó. Odiaba la idea. Pero miró a mi padre y vio que no tenían otra opción. Dio un asentimiento rígido y entrecortado. Finalmente, miré a mi padre. Ahora era solo un hombre en estado de shock. Y condición 3, dije. Washington e Hijos Manufactura. Vas a convocar una reunión de junta de emergencia. En esa reunión, me nominarás a la junta directiva, y votarás sí. Comenzó a protestar, por reflejo. Pero no sabes nada de manufactura. No tengo por qué, lo interrumpí. Sé todo sobre el riesgo. Sé que estás sobreapalancado, que tu cadena de suministro es un desastre y que eres terrible con el dinero. No me estás nombrando porque soy tu hija. Me estás nombrando porque soy tu acreedora de $5 millones. Yo soy el banco,
y el banco ahora va a tener un asiento en la mesa para proteger su inversión. No dejaré que lleves mi activo a la ruina como casi hiciste con el último. Dejé que los términos quedaran en el aire, la rendición total e incondicional de sus vidas a cambio de la ruina financiera que podría traerles en un instante. Observé a mi padre, el orgulloso patriarca, el hombre que me había despreciado. Observé la guerra interna en su rostro, el orgullo, la rabia, la humillación, y finalmente, la fría y dura realidad. Lenta y agónicamente levantó la cabeza. Me miró, y por primera vez, creo que realmente me vio. No a su hija, no a su cajero automático. Vio a la persona que tenía todas las cartas. Y con una voz tan baja que apenas era audible, dijo, acepto. Mi tía solo miraba la mesa. Parecía que quería estar en cualquier otro lugar del mundo. Asentí una vez. No hubo triunfo, ni alegría, solo un final frío y silencioso. Recogí mi maletín. Miré a Price, que ya estaba recogiendo sus archivos, su expresión perfectamente neutral. Maya, gracias por venir, dije. Maya asintió, luego le dio a Daniele una tarjeta de presentación. Te espero el lunes, Daniele, dijo amablemente. Caminé hacia la puerta de la sala de conferencias. Mi familia se quedó sentada allí, un retrato arruinado de una familia. Abrí la puerta y me detuve, mirando hacia atrás por última vez. Price se pondrá en contacto para finalizar los nuevos convenios del préstamo, Marcus, y para programar nuestra primera sesión de terapia, mamá. Salí al pasillo. La presentación, dije al aire vacío, ha terminado. Las semanas que siguieron fueron tranquilas y difíciles. Mi padre, sin otra opción, aceptó mis términos. El préstamo de $5 millones fue reestructurado, con Cascade Holdings ahora llevando las riendas. Mis condiciones no eran sugerencias, eran convenios. Las sesiones de terapia fueron brutales. Las dos primeras, mi madre solo se sentó allí, con los brazos cruzados, irradiando una furia silenciosa. Mi padre solo miraba al suelo, respondiendo a las preguntas del terapeuta en monosílabos. Fue en la tercera sesión cuando la presa finalmente se rompió. La terapeuta, la doctora Ayes, una mujer aguda que respetaba, le hizo a mi madre una pregunta simple. Brenda, ¿de qué tenías miedo? ¿Qué pensabas que pasaría si Serena tuviera éxito? Mi madre guardó silencio durante mucho tiempo, y luego, por primera vez, me miró, realmente me miró. Su voz era pequeña. Estaba celosa. Solo la miré fijamente. Siempre fuiste tan capaz, susurró, la admisión arrancándose de ella. Eras como tu padre antes. Eras inteligente. Eras independiente. Nunca me necesitaste. No como Daniele. Yo. Tenía miedo. Tenía miedo de que tu padre te viera a ti y no me viera a mí. Tenía miedo de que te quisiera más a ti. No era una excusa, pero fue lo más honesto que me había dicho en 30 años. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era una foto. Una foto de una taza de café con arte latte, sobre el mostrador de un restaurante barato. El texto que siguió decía, recibí mi primer sueldo. No es mucho, pero me lo gané. Gracias por no dejarme hundir con él. Era de Daniele. Había conseguido un trabajo como anfitriona en un restaurante de desayunos. Había seguido el programa de Maya. Era un comienzo. No respondí, pero guardé el mensaje. La noticia sobre Chat estalló una semana después. La investigación de la SEC, que mi algoritmo había predicho, se hizo pública. Fue arrestado, acusado de múltiples cargos de fraude electrónico. Su rostro estaba en todas las noticias locales de Atlanta, un paseo de la vergüenza con un traje arrugado. Mi familia ni siquiera mencionó su nombre. Simplemente había desaparecido. Mi nueva vida, sin embargo, apenas comenzaba. Mi primera reunión de la Junta en Washington e Hijos Manufactura fue tan tensa como era de esperar. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa, y yo me senté en el otro extremo. Su equipo de gerentes con pinches me miró con abierto escepticismo. No hablé de sentimientos. No hablé del pasado. Simplemente abrí mi computadora portátil.
Caballeros, dije, he realizado un análisis de riesgo en su cadena de suministro actual, y los números son alarmantes. Su único proveedor en Alemania es una enorme responsabilidad. Su relación deuda-ingresos es insostenible, y sus proyecciones de flujo de caja se basan en cifras de ventas imaginarias. Pasé la siguiente hora desmontando todo su modelo de negocio, no con ira, sino con datos fríos y duros. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Los gerentes miraron a mi padre, esperando que defendiera su legado. Él solo se quedó sentado, mirando la hoja de cálculo en la pantalla principal. Había visto mis datos antes. Sabía de lo que era capaz. Finalmente se aclaró la garganta. No me miró. Miró a su equipo. ¿Ella? Ella tiene razón. La cadena de suministro es un desastre. Necesitamos cambiar. Necesitamos escuchar. Fue el comienzo. No me había llamado hija. No me había llamado Serena. Simplemente había dicho que yo tenía razón. Y por ahora, eso era suficiente. Un año después, era el Día de Acción de Gracias. La escena era muy diferente. No estaba en mi pequeño apartamento de una habitación, y ciertamente no estaba en la casa de mis padres en los suburbios. Estaba en mi casa, la que había poseído en secreto durante 5 años, un apartamento en el ático con vistas a Centennial Park con ventanas de piso a techo que mostraban todo el horizonte de Atlanta. Esta era la casa que había construido para mí, la que nunca supieron que existía. El timbre sonó. Abrí, y mis padres, Marcus y Brenda, estaban allí. Parecían más pequeños, humillados. Mi padre sostenía una botella de sidra espumosa. Mi madre sostenía un recipiente de Tupperware. Hice tu ensalada de papas favorita, Serena, dijo, su voz tranquila. No intentó abrazarme. Simplemente ofreció el recipiente. Gracias, mamá, dije. Y lo decía en serio. Se lo quité. Adelante, pasen. Entraron en mi casa, con los ojos muy abiertos. Nunca habían estado aquí. Miraron el arte en las paredes, la espaciosa cocina abierta, pero no comentaron sobre el dinero. No hablaron de la vista. Simplemente parecían tranquilos. Mi hermana Daniele ya estaba allí, sentada en el sofá. Estaba hablando con Maya. Daniele se veía bien. Llevaba un vestido sencillo, su cabello estaba recogido, y se reía de algo que dijo el esposo de Maya. Llevaba 8 meses trabajando como asistente administrativa en un consultorio dental. El mes pasado, me había enviado un mensaje de texto diciéndome que se había inscrito en su primera clase nocturna en un colegio comunitario. Contabilidad, había escrito. Imagínate. Maya y su familia estaban aquí porque eran mi familia, las personas con las que trabajaba todos los días, las personas que respetaba y que me respetaban. Mi padre se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Es una vista hermosa, Serena, dijo. Gracias, papá, respondí. El día fue normal. Fue tranquilo. No hubo tensión, ni comentarios sarcásticos, ni niña dorada o chivo expiatorio. Mi padre y el esposo de Maya hablaron de fútbol. Mi madre y Maya hablaron de recetas. ¿Y Daniele? Daniele me ayudó en la cocina. ¿Puedes hacer puré estas papas?, pregunté. Me miró, sorprendida. ¿Yo? ¿Confías en mí? Son solo papas, Daniele. No puedes defraudarlas. Se estremeció, pero luego sonrió. Una sonrisa real y pequeña. Sí, está bien. Puedo hacer eso. Trabajamos en silencio por unos minutos. Lo sentenciaron la semana pasada, dijo en voz baja. Lo sabía. 10 años, dije. Sí, dijo. Envié mi declaración de impacto de la víctima. Maya me ayudó a escribirla. Hizo una pausa, haciendo puré las papas. Gracias por no, ya sabes, dejarme hundir con él. Fui tan estúpida. Fui tan horrible contigo. Sí, lo fuiste, dije. Lo siento, Serena, dijo, su voz espesa. De verdad lo siento. Lo sé, Daniele, dije,
Y era verdad. Nos sentamos a comer. La comida estaba buena. La conversación fue ligera. Fue solo un día de acción de gracias. Mi teléfono, sobre el mostrador, vibró. Lo miré. Era una llamada de papá. Mi corazón dio un extraño saltito. Estaba sentado justo al otro lado de la mesa. Me estaba llamando. Vio que miré el teléfono, y su propio rostro pareció confundido. Buscó su propio teléfono en su bolsillo. «Oh, rayos», murmuró. «Debo haberte marcado sin querer». «Lo siento, Serena». Fue a colgar, pero miré mi teléfono y luego a él. «Está bien, papá», sonreí. «Contestaré». Respondí al teléfono. «Hola». Mi padre, mirándome desde el otro lado de la mesa, su rostro una mezcla de confusión y comprensión incipiente, se llevó su propio teléfono a la oreja. «Hola, Serena», dijo, su voz tranquila. «Hola, papá», dije, mi voz igual de tranquila. Toda la mesa se había detenido, observándonos. «Solo, balbuceó. «Solo quería decir que te quiero, Serena». Estoy muy orgulloso de ti». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Las palabras que había esperado 32 años para escuchar. No habían llegado como un gran pronunciamiento. Habían llegado como un accidente. Una verdad accidental y honesta. Le sonreí, mi sonrisa real y completa. «Yo también te quiero, papá. También estoy orgullosa de ti». Colgamos y la mesa quedó en silencio por un instante, y luego Maya levantó su copa. «Por la familia», dijo. «De todo tipo». Y todos levantamos nuestras copas. Mis padres dijeron que mi hermana se merecía la casa, así que le dejaron todo. Luego me enviaron un mensaje de texto para que cubriera la hipoteca. Respondí, «Pregúntale al propietario». 2 días después, me llamaron llorando. Y esa vez, no contesté. Los dejé caer. Pero hoy, cuando mi padre llama, contesto. Cuando mi hermana envía un mensaje, respondo. Porque aprendí que la venganza más dulce no está en destruir a tu familia. Está en obligarlos a ver la verdad. Y en los escombros, si tienes suerte, encuentras el espacio para construir una nueva. Una real. En tus términos. Aquí está la lección aprendida y el llamado a la acción basado en la historia de Serena. La lección más poderosa de la historia de Serena es que la verdadera rendición de cuentas a menudo se confunde con la crueldad. Durante una década, ella absorbió su falta de respeto mientras los salvaba en secreto. Cuando la llevaron demasiado lejos, no solo se vengó, tomó el control. Nos enseña que la verdadera fuerza no se trata solo de construir una riqueza secreta. Se trata de tener el coraje de usar ese poder para desmantelar un sistema familiar tóxico. Establecer límites firmes e inquebrantables no es desalmado. Es el acto necesario y doloroso de obligar a quienes te hirieron a enfrentar finalmente la verdad y las consecuencias de sus acciones. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite estricto con familiares que te daban por sentado? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación.